en nuestro manual el Salmo 107, versículo del 28 al 32. Salmo 107. El título de hoy es La misericordia de Dios. En este año 2025 necesitamos estar en la misericordia, miren, guardados por la misericordia de Dios. El Señor me mostró en este año que Él pasó como un escáner a toda la tierra. Como un escáner, mire, y esa luz venía así. Y traía como un radar así, mire, que analizaba toda la tierra, toda, y nada quedaba como fuera de la vista del Todopoderoso. Y me dijo que estos son tiempos de juicio. Las personas creen que los juicios todos son malos. Y verdaderamente hay juicio que es para bien, porque nosotros vamos a estar frente al juicio del trono blanco, donde unos serán salvos y lamentablemente otros se perderán. Pero en este año el Señor trae juicio sobre la tierra. Y como Él trae juicio sobre la tierra, sus hijos buscan su presencia y encuentran su misericordia. Así es que, iglesia, si usted ve la situación como está, es que ahora mismo todos estamos siendo procesados y todos estaremos recibiendo lo que nosotros hemos sembrado. Tenemos que pedirle misericordia a Dios, porque de este año en adelante todo el mundo estará cosechando todo aquello que sembró. Y solamente le pedí al Señor que fortalezca nuestro corazón y nos dé misericordia. El Señor me presentaba como muchas personas vinieron con propósito, y yo vi el propósito que ellos lo agarraban en sus manos y me dio miedo. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a quitar a nosotros lo que Él nos entregó desde antes de mandarnos a esta tierra. Él no nos lo va a quitar, porque nosotros seremos juzgados por lo que Él dijo de nosotros. Nosotros seremos juzgados por lo que Él nos mandó a hacer. Nosotros seremos juzgados por lo que tenemos de parte de Dios, sea para bien o sea para mal. Seremos juzgados por el mandato que el Señor puso en nuestra vida, y si nosotros obedecimos, pues nosotros obtendremos ese galardón. Seremos juzgados por nuestra obra, por nuestra buena obra para el Señor. Pero así habrá muchas personas que no querrán escuchar ni obedecer ese llamado, y ese llamado seguirá agarrándonos de la mano, porque será juzgado ese día de que te entregué algo y lo enterraste. Por eso es muy importante servir a Dios, escuchar su voz y obedecerle. Así es que busquen el Salmo 107, versículo del 28 al 32, y se titula La misericordia de Dios. Cuando lo tengan, díganme. Amén. Salmo 107, del 28 al 32. Y la palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Palabra del Señor. Te glorificamos, Dios Todopoderoso. Pueden sentarse. Vamos a ver cuál es el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana. Si bien sabemos, la iglesia es el hospital del alma. La iglesia es el lugar
Señor hace estas maravillosas obras en el corazón de cada hijo suyo que busca su presencia. Si nosotros leemos el versículo 28, que dice lo siguiente: entonces claman a Jehová en su angustia y los librará de sus aflicciones. Y eso nosotros podemos verlo cuando el pueblo de Egipto estaba muy oprimido, estaba muy afligido. El pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le multiplicaba el trabajo. Y ellos se sentían tan oprimidos que clamaban a Dios y le pedían la misericordia, pedían ser liberados. Imagínense cada uno de nosotros que estemos en un lugar donde nos maltraten, donde nos opriman, donde violenten nuestros derechos, donde nosotros no tenemos paz y sosiego. ¿Cómo nos sentiríamos? Nos sentiríamos mal. Estuviéramos pidiendo la clemencia, la misericordia de Dios. Y ese pueblo de Israel, cuando clamaba a Dios, ¿qué hizo el Señor? Levantó a Moisés. Y no solo que levantó a Moisés para sacar su pueblo de Egipto, también abrió el mar y permitió que su pueblo pasara en seco. Pero no solo abrió el mar, la misericordia de Dios es tan grande que Él le puso 2 columnas a su pueblo. De día era de nube y de noche era de fuego para alumbrarlo y calentarlo en ese desierto frío. Pero la misericordia de Dios es tan grande que no solamente lo guardaba y lo iluminaba, sino que también lo alimentaba con el maná que caía del cielo cada día. Y esa misericordia de ese Padre tan maravilloso, también dice la Biblia que la ropa de cada uno de ellos, de su pueblo, no envejecía, sino que crecía con cada uno. Y que el Señor lo mantenía guardado, lo mantenía saludable, lo mantenía en paz, lejos de sus enemigos. Y la misericordia de Dios es tan maravillosa que Él, al escuchar su pueblo clamar, Él de una vez le dio refugio. Y el Señor lo apartó en el desierto de todo lo que le oprimía. Y el Señor le hizo justicia a su pueblo. Pero ¿qué pasó con eso? Así hay muchas personas que cuando están oprimidas por el diablo, el Señor los reprenda, claman a Dios. Cuando tienen un problema, usted ve que claman a Dios, que ayunan, que oran, que leen la Biblia, que van a la iglesia, que empiezan a hacer promesas porque están oprimidos. Inmediatamente su padre escucha su clamor, viene y le da regocijo. Viene su misericordia y lo liberta de esa opresión. Viene su misericordia y lo alimenta y lo bendice. Pero ¿qué sucede después? Cuando las personas ya están cómodas, entonces empiezan a apartarse de Dios porque sienten que no lo necesitan. Cuando están en necesidad, claman a Dios. Y Dios tan bueno y tan misericordioso que escucha su clamor y viene en auxilio de ese hijo o de esa hija. ¿Y qué sucede después? Estoy tan bien que me olvido de Dios. Y eso me acuerda en un pedacito de la Biblia que dice: no me dé tanto que me pierda, ni tampoco que yo perezca. Entonces, iglesia, si podemos ver lo que el pueblo era 40 días para llegar a esa tierra prometida, se convirtió en 40 años. Porque después que Dios tiene misericordia de ellos y los saca de la opresión, después que Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca del problema, entonces
empezamos a dejarnos entretener por el diablo, Señor, lo reprenda. Se nos olvida lo que le prometimos, se nos olvida lo que Él hizo por nosotros y empezamos a vivir una vida lejos de Dios. Y qué terrible es cuando ese carbón encendido se separa del fuego. Cuando esa rama que está sujeta al árbol se quiebra. ¿Sabe qué sucede? Dios sigue siendo Dios. El árbol sigue siendo árbol. El fuego sigue siendo fuego. ¿Quién es que se apaga? Aquel que se desconecta de Dios. Aquel que decide vivir una vida lejos de Dios. Y el Señor le está hablando que en este tiempo necesitamos su misericordia para nosotros poder estar de pie. Que si nosotros no contamos con la misericordia de Dios, lamentablemente es tanto dolor y tanto sufrimiento que este pueblo va a padecer, que nosotros no tendremos esperanza. Y el Señor quiere que vivamos una vida de esperanza y de fe en su camino. ¿Y cómo podemos nosotros ver eso? Ustedes recuerdan esos tres jóvenes que iban a ser lanzados en el fuego, Mesac, Sadrach y Abednego. Sadrach y Abednego. Esos tres jóvenes dijeron una palabra tan poderosa y en su fe era tan fuerte que ellos dijeron: si el Señor quiere librarnos, nos librará. Y si vamos a perecer, pues pereceremos. Pero al único Dios que le servimos es a Jehová. Y ellos estaban siendo lanzados en ese horno de fuego, porque el mundo quería que se les arrodillara y que adoraran a otros dioses que no sean Jehová. Y ellos decidieron primero morir antes que ofender la presencia de Dios. Y ellos oraron y ellos clamaron a Dios. Como muchas personas en estos tiempos están siendo asesinadas, nada más por decir que son cristianos. Hay muchas personas que están siendo perseguidas por esa salvación. Y hoy nosotros gozamos de esa libertad. Y aún así, las personas viven ciegas y sin entendimiento. Y esas personas clamaron al Señor. Y no fue que el Señor le dictó que lo entraran al horno. El Señor permitió que lo entraran al horno para Él mostrar su poder y su gloria. Y dice la palabra que cuando esos tres jóvenes lo entraron, dijo el rey en ese momento: pero entramos 3 y 4. Y uno de ellos parece una divinidad. ¿Qué significa eso? El Señor no es que nos va a librar de algo si Él quiere. Pero de lo que podemos estar seguros es que su misericordia estará con nosotros. De lo que podemos estar seguros es que en medio de la tormenta Él nos va a dar paz. Así como Él libró a esos tres jóvenes de ese horno de fuego, así si cada uno de nosotros confiara en Dios y clamáramos en fe, el Señor va a venir a nuestro encuentro y nos va a librar. Pero nuestra fe siempre será probada por el enemigo. Miren el caso de este señor que fue lanzado a la fosa de los leones. Daniel oraba 3 veces al día y confiaba en Dios. ¿Y qué pasó con Daniel? Por servir a Dios, decidieron echarlo en el foso de los leones. Y el Señor impidió que fuera echado al foso de los leones, no. El Señor lo que hizo fue glorificarse para que todo el mundo vea su poder y vengan a sus pies. Hoy por hoy ustedes dicen: Señor, pero ¿por qué estoy pasando esta situación? Me siento encerrada, me siento que me están atacando, Señor. Y a veces creemos que porque llamamos a Dios, servimos a Dios, pedimos a Dios, no nos van a entrar en el horno de fuego. A veces creemos que no nos van a tirar a la fosa de los leones. Y ahí estaremos. Pero de algo podemos estar seguros. Y es que el Todopoderoso va a entrar junto a nosotros. Y es que el Todopoderoso, si nosotros clamamos, no va a permitir que el fuego nos consuma.
situación que cada uno de ustedes esté atravesando, si cada uno de ustedes clama a Dios con fe, el Señor es grande y fiel para cumplir su promesa. El Señor no lo va a abandonar a ustedes. El Señor va a evitar que usted perezca en ese lugar, pero le va a demostrar a usted el Dios grande con quien usted cuenta y a quien usted clama. Si Dios no muestra su poder de esa manera, ¿cómo confiaremos en Dios? Por eso es que Él permite que a nosotros nos pasen las cosas, para que nosotros entendamos que al Dios que estamos clamando es más grande que la situación que nosotros estamos atravesando. ¿Cuántas situaciones nosotros no hemos pasado que pensamos que hasta hoy llegamos? Son muchas. Si nosotros traemos a la memoria ahora mismo de dónde el enemigo nos metió y de dónde el Señor nos ha librado, son muchas. Son muchas. Piénsenlo. En cuántas situaciones no nos hemos visto que nosotros mismos no nos podemos librar, ni nadie nos puede ayudar, y de ahí nos sacó el Señor en victoria. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios grande y poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que escucha el clamor de sus hijos, y cada uno de nosotros que decidió dejar el mundo y buscar de Dios, nosotros contamos con ese privilegio, que es buscar y contar con esa misericordia. Y el Señor nos está diciendo que por más cosas que veamos y escuchemos, permanezcamos confiando en Él, porque su misericordia guardará cada uno de nosotros. Por más que usted oiga, por más que usted vea, la misericordia de Dios estará con usted en todo momento, en todo tiempo, y Él le librará, si nosotros confiamos en Él. Así era el rey David cuando se iba a la guerra. Así era Jesús. Ustedes se acuerdan cuando leemos estos capítulos del Nuevo Testamento, cuando miramos a Jesús trabajando en su ministerio, que esos enfermos clamaban a Él y el Señor se devolvía, y el Señor tenía misericordia de ellos. Cuando venían esas personas que traían enfermos, ya sea paralíticos, ciegos, sordos, mudos, ellos clamaban a Cristo. Y cuando ellos clamaban a Cristo, ¿qué hace Jesús? Se devolvía y los sanaba. Iglesia, no nos cansemos de clamar a Dios. Aunque usted vea que nada esté pasando al momento, clamemos a Dios para que encontremos el oportuno socorro del Dios Todopoderoso. Este es un año de clamores, donde nosotros tenemos que clamar por nuestra salvación, por la salvación de nuestra familia, por la salvación de nuestros vecinos, por la salvación de las personas que nos rodean, porque ellos han sido cegados, porque ellos escucharon la palabra de Dios y no la obedecieron. Inmediatamente escuchan la palabra de Dios y no la obedecen. Entonces el enemigo viene y les ciega el entendimiento. Y por esas personas nosotros tenemos que orar. Ellos buscan y piensan que la iglesia, que la presencia de Dios es un fastidio, porque ellos están tan entenebrecidos que no pueden ver la luz. Y nosotros estamos aquí para elevarle un clamor a Dios, para que el enemigo suelte las almas y puedan ser salvas. Y nosotros estamos aquí sentados ahora por la misericordia de Dios, porque en esta hora hay muchas personas que están llorando porque han perdido un ser. Hay muchas personas que están llorando porque no tienen el pan. Hay muchas personas que se sienten tristes porque no tienen salud. Hay muchas personas que se sienten mal porque no tienen familia, porque no tienen un hogar, porque no tienen nada, ni siquiera la esperanza de un Dios vivo, porque ellos negaron a eso. Y el Señor nos trajo en esta casa, en este día, para que nosotros miremos la misericordia que Él tiene con nosotros. Lo que nosotros tenemos y hemos vivido no es por nuestro propio esfuerzo,
es por su amor y su misericordia, es por su amor, es por su cuidado. Pero debemos de orar. Este año, señores, es donde más nosotros tenemos que interceder por nuestras almas y por las almas de nuestros familiares, por las almas de aquellas personas que amamos, por las almas de aquellas personas que nos rodean, porque el Señor ha traído juicio sobre la tierra, ha escaneado la tierra, y ahora mismo debemos de pedirle al Señor un corazón fuerte, un corazón lleno de su amor y de fe, porque cada uno va a pagar conforme a lo que ha hecho. Tenemos que pedir misericordia al Dios Todopoderoso. ¿Qué dice el versículo 29? Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Y a qué se refiere eso? Imagínese usted cuando Jairo, la historia de Jairo, que Jairo tiene una hija enferma y le dicen a Jairo: ya no molesta al maestro que tu hija se murió. ¿En qué momento de tempestad y agonía se encontraba Jairo en ese momento? No molesta al maestro que tu hija se murió. ¿En qué momento de agonía se encontraba esa mujer de flujo de sangre que no veía solución a su problema? ¿En qué momento se encontraba esa persona ciega que entendía que iba a vivir toda una vida sin saber lo que era ver la creación de Dios? ¿En qué situación se encontraban todas esas personas que pedían un milagro al Señor? Vivían una vida de tempestades. Mira esa viuda que se le murió el hijo, que Jesús lo resucitó. ¿En qué momento de tempestad se encontraba esa persona? ¿En qué momento de tempestad se encontraba esa viuda cuando se murió el esposo y se querían llevar los hijos presos? Que el Señor le dijo que buscara tinaja y el aceite se multiplicó. ¿En qué momento de tempestad se sentía esa viuda cuando Elías llega y ella le dice que está cocinando lo último que le queda para ella echarse a morir con su hijo? ¿En qué situación difícil estaba esa persona? Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros empezamos a creer en Dios, Él trae calma y la tempestad se va. ¿Saben por qué? Porque Él fue y le dio vida a la hija de Jairo. Y Él se hizo gran bonanza. Esa tempestad se fue. Cuando esa mujer del flujo de sangre se le cayó el sangrado, esa tempestad se fue y vino la bonanza. Cuando esa persona enferma, el Señor le trajo sanidad. Ese azote que yo tenía se fue y trajo paz. Y si nosotros podemos ver, cuando los discípulos estaban en el mar y la barca estaba a punto de zozobrar, y ellos le dijeron: maestro, maestro, sálvanos, que perecemos. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Y reprendió el viento y las olas. Y dice la palabra de Dios que hubo gran bonanza. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Y qué hombre es este? Si hasta el viento le obedece, todo le obedece. Y nosotros somos iguales que ellos, señores. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos dejado todo para buscar de Dios. Nosotros hemos dejado el mundo para servir a Dios. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y Dios tiene misericordia en la tempestad que nosotros estamos viviendo hoy. Es solamente clamar con fe y veremos gran bonanza. El Señor quiere que sepamos que nosotros no estamos solos en esta situación. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él y esperemos que Él hará. Pero debemos de confiar en Dios, porque Él es el único que puede traer paz en medio de la tormenta. Dios es el único que puede calmar los vientos, el mar y toda cosa que hoy le está haciendo la guerra a usted. Dios la puede calmar en este día, si nosotros clamamos con fe y esperamos su obra en nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 30? Luego se alegran
porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Yo recuerdo cuando al endemoniado gadareno el Señor sacó todos esos demonios. ¿Sabe lo que quería hacer el endemoniado gadareno? Irse con Jesús. Porque después que usted conoce la misericordia y el amor de Dios, usted no quiere separarse del Señor. Y el Señor, para que Él predicara en esa región, lo dejó. Para que Él hablara de lo que había vivido. Y para que el pueblo supiera que sea lo que esté atormentando a un hijo de Dios, Él tiene el poder para libertarlo. Y que todo aquel que busque su presencia encontrará misericordia. No importa lo que a ti te esté afectando hoy. Si buscamos a Dios de corazón, Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros y nos librará. Pero muchos queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas y luego seguir otro camino. Pero los hijos de Dios tienen sus ojos puestos en Cristo y en esa ciudad celestial que Él fue a hacer para cada uno de nosotros. Ese debe de ser nuestro destino, nuestro deseo, ser salvo. Ese tiene que ser nuestro deseo y por eso debemos de trabajar, para que nuestra alma sea salva. Porque si nuestra alma es salva, lo que nos rodea trabajando para el Señor también serán salvos. ¿Qué dice el versículo 31? Ya casi estamos terminando. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué pasó cuando Pedro iba a la iglesia y había un paralítico que estaba pidiendo una limosna? ¿Y qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y al imponerle las manos, ¿qué pasó con el paralítico? Se sanó. Y ese señor entró a la sinagoga saltando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque lo más hermoso para el Señor es un corazón agradecido. Y cuando nosotros recibimos ese favor de Dios, lo mínimo que podemos hacer es gozarnos la presencia de Dios, porque alguien tuvo misericordia de nosotros. Eso es lo mismo que cuando nosotros tenemos un problema y alguien viene y nos ayuda y nos quita esa carga. ¿Cuál debería de ser la actitud de nosotros en vez que no tenemos esa carga? Es glorificarnos y gozarnos porque alguien quitó nuestro peso y lo cargó Él. Miren los 10 leprosos que le dicen a Jesús: somos leprosos. Y el Señor los sana y le dice que se presenten ante el sacerdote y que paguen sus rituales como deben de hacerlo. ¿Y cuántos regresaron? 1. Y Jesús dijo: 1. ¿Y los 9 que faltan? Si el Señor ha hecho algo en tu vida, no le des la espalda. Si el Señor hizo algo en tu vida, glorifica y alaba a Dios. El Señor cada día hace cosas nuevas en nuestras vidas. El Señor nos da un día más, un día nuevo para que nosotros tomemos nuevas decisiones, para que nosotros podamos gozarnos en su presencia, para que nosotros entendamos que si nos levantamos no fue porque quisimos, sino por la misericordia de Dios, para que nosotros entendamos que si estamos bien, si estamos sanos, no es porque queremos, es porque la voluntad y la misericordia de Dios es tan grande que hasta los buenos y malos podemos gozar de esa misericordia. Alabemos al Señor, glorifiquemos a Dios en todo tiempo, en todo momento, donde quiera que nosotros estemos, glorifiquemos a Dios. No vivamos una vida seca y apática. Antes yo no quería ser cristiana, porque yo veía a la gente con la cara amarrada, porque la gente cree que si vive con la cara amarrada vive en santidad, y eso es mentira. El que vive lleno de Cristo, su corazón está lleno de amor al prójimo. Yo no puedo contar con un Dios tan maravilloso y tan grande y con una amargura dentro. Entonces,
Cuando nos falta amor o gozo, dice el Señor que se lo pidamos y Él nos los dará. Y Él dice, gócense en todo tiempo. Y cuando Él dijo gócense en todo tiempo, es en todo tiempo. Debemos de glorificar a Dios. Pase lo que pase y venga lo que venga, debemos de confiar en Dios. Y por último, el 32 dice, exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos, alaben. Agradecer a Dios por todo lo que ha hecho desde el principio y hasta los siglos. Miren toda la creación de Dios, miren las plantas, miren los animales, miren el sol, miren las estrellas, miren todo lo que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Dios nos creó a nosotros también. Miren la maravilla del Señor. Y nada de eso se hizo con la explosión de piedra, porque todavía siguen explosiones del Big Bang por ahí. Pero nuestro ADN y nuestro ser es tan perfecto que jamás puede llegar una gente a pensar que eso es por el choque, por el polvo cósmico, por el choque de piedras. Jamás. Nosotros somos creación de Dios. Y en la congregación nosotros tenemos que decir lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Dios ha hecho muchos milagros por mi vida. Dios me devolvió la vida. Dios me ha dado salud. Dios me ha dado vida. Dios me dio a mis hijos. Dios me ha dado todo lo que tengo. Dios me ha permitido despertar un día nuevo. Y nosotros tenemos que compartir con otras personas lo grande y maravilloso que es el Señor. En la congregación debemos de decir lo bueno que es Dios y lo mucho que ha hecho por nosotros. Hay gente que amanece y usted le pregunta, ¿cómo te sientes mal? Pero Dios te está dando un día para que tú eso no cambie bien. Ah, que estoy aburrido. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a hacer la obra y están sentados en su casa cuando Dios te dijo a ti que tú naciste con propósito y que te sientes aburrido como paga de que tú no estás en los caminos del Señor, en lo que Él te mandó. Entonces, debemos de glorificar a Dios con lo que somos y lo que tenemos, para que aquel día nos diga a nosotros, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Si estamos esperando lo mucho, pues no haremos nada. Nosotros tenemos que glorificar a Dios con lo poco que tenemos y con lo que ahora mismo somos, porque así fue que Dios nos llamó. Así que, iglesia, glorifiquemos a Dios, busquemos la presencia de Dios, agradezcamos a Dios Todopoderoso por todo lo que ha hecho por nosotros. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados, nos muestra su misericordia, Él perdona nuestros pecados y nos ayuda a regresar para que nosotros podamos morar en su presencia. Si vivimos la vida agradecido de Dios y pendiente de su palabra y su presencia, contaremos con su gran misericordia. Dios quiere cuidarnos siempre porque Él nos ama. El Señor tiene misericordia de su pueblo. Y ese fue el mensaje que Dios quiso traerte en este día, iglesia. Que Él es misericordioso y que Él quiere que tú vengas a su presencia porque Él te quiere salvar, porque Él te quiere cuidar y te quiere librar de todo mal. Así que vamos a pararnos y vamos a orar al Todopoderoso y a agradecer por su palabra en esta